compartir con usted mi opinión. Recientemente se desarrolló una gran discusión en Argentina alrededor del tema del aborto. Tema que polarizó y en muchas ocasiones desvirtuó el análisis profundo que debe haber sobre este tema. Un tema que es fundamental porque de por medio está la vida de un ser humano. No es solamente el tema de quién es dueña del cuerpo, como en el caso de las mujeres, no es tampoco solo el tema de quién es el padre que engendra, sino que hay una tercera persona involucrada en este tema. El tema del aborto pone en choque a algunas fuentes progresistas y a otras conservadoras. Y desde esa perspectiva en muchas ocasiones se pierde el centro, lo más importante, que es la vida humana. Ciertamente en Costa Rica existe el aborto terapéutico. Algunos dicen que no está bien reglamentado, bien legislado, que se ocupa ampliar el marco del mismo. Otros nos dicen que se quiere ampliar para tener la posibilidad de hacer un aborto muy libre y de mucha apertura para cualquier tipo de aborto que se quiera practicar. Esto es un tema que ha puesto en choque inclusive al presidente Carlos Alvarado con algunos de sus diputados y sus ministros. Pero es un tema que por lo delicado que es, debe haber un debate sensato, inteligente, profundo y que no pierda como objetivo que el ser humano es un fin y no un medio. Esta es mi opinión. Costa Rica ha crecido y con el tiempo hemos cambiado. Cada vez somos más y con más puntos de vista diferentes. No solo somos surfistas, ni solo somos futbolistas, productores e importadores. Somos los de Caldera y también los de Moín. Es hora de sumarnos, no de restarnos, porque solo juntos somos progreso. Banco Nacional. ¿Qué llevo? Hacé la diferencia. Elegí comer frutas, vegetales y tomar agua. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Costa Rica ha crecido y con el tiempo hemos cambiado. Cada vez somos más y con más puntos de vista diferentes. No solo somos surfistas, ni solo somos futbolistas. Hay pequeñas empresas y grandes. Somos los de Peñas Blancas, los de Pasocanoas. Es hora de sumarnos, no de restarnos, porque solo juntos somos progreso. Banco Nacional. Hace muchos días tenía la intención de hacer este programa sobre el aborto, partiendo de lo que se estaba generando en Argentina. Ahora es más que oportuno porque se ha generado un debate en la Asamblea Legislativa y hasta un choque de opinión entre el presidente Carlos Alvarado y algunos diputados oficialistas. Para estudiar y conocer un tema tan delicado como es el aborto, donde hay de por medio vidas humanas, he invitado a dos expertos, a dos doctores, a la doctora Sadie Morgan Ash, quien es anestesióloga y bioeticista, coordinadora de Médicos por la Vida, y al doctor Eduardo Arias Ayala, que es médico especializado en psiquiatría y profesor universitario.
Bienvenidos ambos a Noches sin Tregua. Muchas gracias por la invitación. ¿Les parece si brindamos por la vida, por Brindemos Costa por la Rica vida. y por los televidentes? Salud. Salud. Quiero partir, Seidi, desde lo más básico, porque es mejor partir de pensar que mucha gente no conoce algunos conceptos y no darlos porque ya los conocen. Quiero partir del tema de qué es el aborto terapéutico, para a partir de ahí conversar con ustedes dos sobre el tema del aborto en Costa Rica. ¿Qué es el aborto terapéutico? Bueno, el aborto terapéutico corresponde más a un concepto social que a un concepto médico, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, el aborto se entiende en una pérdida de la vida humana que se está gestando antes de que pese 500 gramos o que tenga 20, 22 semanas de vida, dependiendo del libro donde uno lo estudie. Eso es aborto desde el punto de vista médico y puede ser espontáneo o puede ser inducido, ¿verdad? Desde el punto de vista social, sobre todo, ¿verdad?, se ha venido trabajando el tema de aborto terapéutico. Este es ¿Qué significa la palabra terapéutico? Bueno, Desde la vista médica. precisamente desde el punto de vista médico, terapéutico significa un tratamiento, algo que va a curar, Una terapia. ¿verdad? Una terapia. Pero en este caso, el aborto terapéutico va a abrirse, o lo que ellos quieren llamar aborto terapéutico, ¿verdad?, va a abrirse a una serie de causales que se salen de lo que nosotros consideramos el aborto, en este caso procurado, para salvar la vida de una madre, 1, y 2, de la edad de gestación, ¿verdad?, porque se sale de estas 22 semanas para abarcar los 9 meses de gestación. Es decir, el aborto desde el punto de vista médico prácticamente lo que incluye es el periodo de inviabilidad fetal, o sea, cuando el bebé no puede sobrevivir afuera. Desde el punto de vista social, lo que se hace es abrirlo hasta los 9 meses, y entonces ahí entran las voluntades, ¿verdad? Yo decido sobre mi cuerpo, etcétera. Esto no tiene que ver con el concepto médico, ¿verdad? Es un concepto que se plantea precisamente Pero desde desde el derechos punto de sociales. vista médico, la paciente, la madre embarazada, ¿puede correr riesgo su vida solo en los primeros meses o puede correr riesgo su vida durante los 9 meses? ¿Puede aparecerle un riesgo que no tenía a los 2 meses, le podría aparecer a los 8 meses? Esa es una excelente pregunta. Aquí hay que entender un tema súper importante. Aborto es muerte del ser que se está gestando, del ser humano en desarrollo. Y eso hay que entenderlo porque si nosotros hablamos de aborto terapéutico o aborto, digamos aborto procurado, ¿verdad?, para decirlo como es, ¿verdad?, el aborto procurado durante los 9 meses, ¿verdad?, estamos diciendo que aunque un bebé ya sea viable, tendría que morir para que se dé un aborto. O sea, es una necesidad. Así yo pueda hacerle un parto prematuro a ese bebé habría que matarlo para que entre desde el punto de vista terapéutico. No sé si me explico. ¿Verdad? Uno podría decir que en un caso, por ejemplo, de que se le suba la presión a la mamá, ¿verdad?, uno podría adelantar el parto, pero buscando que la mamá y el bebé sobrevivan. Pero cuando uno va a hablar de que esta persona lo que quiere es un aborto, o lo que se le va a hacer un aborto, necesariamente ese bebé tiene que morir, aunque pudiera sobrevivir extrauterinamente. Y eso es algo que hay que tener muy, muy claro. Eduardo, nuestra ley sí establece en el Código Penal diferentes artículos en relación al tema del aborto. Pero yo leyendo un poco al respecto, me llamaba la atención un artículo que ahora quiero ampliarlo con ustedes, es el artículo 93. Pero decía, el artículo 93 de esta ley permite o extingue la pena de aborto. Dice cuando en el artículo 4, o sea, artículo 93 y el punto 4, dice, a quien haya causado un aborto para salvar el honor propio. A mí me suena que eso es de vieja data, de tiempo antiguo, donde una mujer que quedaba embarazada ya en los años 60, en los años 70 y antes todavía, era todo un estigma. Y sí podían haber consecuencias inclusive
psicológicas graves del señalamiento de la sociedad para alguien como madre soltera que tuviera un bebé. Eso se permitía o sea, eso se legisló seguro pensando en aquel momento en eso. Y también hay otro, el punto 5 de ese mismo artículo 93 que dice que se le extingue la pena a la mujer que hubiese causado su propio aborto si el embarazo ha sido consecuencia de una violación. Vamos al primer punto, el 4. ¿Qué consecuencias psiquiátricas, psicológicas puede darse en una persona que padece una violación en primera instancia y en segunda instancia una persona que aborta, viéndolo como dos temas independientes? Quisiera primero hablar de una cosa, ¿verdad? Que nosotros, me parece un poquito o bastante extraño que a estas alturas de la civilización, que nos jactamos de que estamos en un punto culmen de desarrollo, en que la tecnología, las comunicaciones, las relaciones humanas no han estado mejor que nunca, que estemos debatiendo temas de esta índole. O sea, debatiendo el tema sobre matar o no matar chiquitos. O sea, es extraño. O sea, es como una civilización que se jacta, que se enorgullece de decir que tiene unos niveles culturales altísimos, estemos todavía en esos temas. Estas situaciones, es importante, bueno, que se mencione todo esto, porque esos son los portillos que ellos ocupaban, o que ellos ocupan, los promotores del aborto, para empezar a meter duda. Ve qué interesante todo eso. El aborto en sí, o los abortistas, lo que están proponiendo es una ideología. El aborto es una ideología. Es una ideología que tiene sus raíces desde el siglo XVIII, más o menos, cuando un señor, Thomas Malthus, empieza a hablar que la población estaba creciendo de una forma tan exagerada que al final de cuentas la producción de alimentos no iba a alcanzar para suplir todas las necesidades que la población iba a tener. Entonces Malthus decía que esa población exageradísima se estaba dando principalmente porque eran los pobres y los incapaces que se estaban reproduciendo de una manera inadecuada. Entonces ellos estaban, por decirlo así, según su teoría, comiéndose todos los alimentos que los demás gentes que sí se merecían, lo ocupaban, y al final de cuentas todo el mundo se iba a morir por culpa de los pobres que se estaban reproduciendo. Esas teorías malthusianas se mantienen por mucho tiempo durante el siglo XIX, y aparece después la famosa teoría de la evolución de Darwin. Darwin dice entonces que la naturaleza se encargará de deshacerse de los inútiles para solamente quedar prevaleciendo los útiles y los capaces. Entonces, estas teorías caen al niño al dedo en esa época, juntándolas con las teorías de Malthus, para decir que en realidad son los pobres, los indeseables y toda esa gente, como ellos incluso cuentan que los imbéciles, hablando de los enfermos mentales, tenían que de una forma desaparecer para que la raza pura, muy hitleriano eso, muy hitleriano, se mantuviera. Entonces, al final de cuentas, siempre son unas cuestiones de control de la población, de que los pobres y los indigentes y los indeseables, los imbéciles, los tontos, los que no merecían vivir, tenían que desaparecer de alguna forma. Posteriormente, un primo de Darwin, Francis Galton, dice que la naturaleza era muy lenta para llevar ese proceso, entonces hay que darle una ayudadita. Entonces se acuña el término de eugenesia. ¿La eugenesia qué quiere decir? Que solamente los que merecen nacer, o los que tengan una buena carga genética, merecen nacer. Los que no tengan una buena carga genética no merecen nacer. Entonces se hablaba de una purificación de la raza, una purificación de la especie, para seguir en esa línea de que solamente los que merecen tener alimento y producir, el alimento producido, solamente ellos los podían obtener, y el resto que viera a ver qué hacía, que se extinguiera. Entonces, estas ideas, vean ustedes, qué interesante, eso mencionando a Hitler, estas ideas eugenésicas y de raza pura, cuenta
con un semillero importante principalmente en Estados Unidos al principio del siglo XX. Son los norteamericanos, una asociación de criadores de caballos que empiezan a hacer esas observaciones en que las razas de los animales se mejoraban solamente a través de manipulación genética en esa época. Entonces ellos pensaban, o ellos proponían, que esa misma manipulación genética tiene que ser llevada también a los seres humanos, para que solamente se reprodujeran seres humanos capaces. O sea, estamos hablando de la raza, de esa famosa raza. Pero la discusión hoy no va por ese campo. La discusión hoy va por otro lado. Cuando se habla del aborto terapéutico, no es desde la purificación de la raza, sino más bien de evitar, dicen los que promueven el aborto, de evitar hijos no deseados o proteger la vida de la mujer. Perfecto, es que esa es la ideología, ese es el punto. Con esto, con todas esas ideas, obviamente después, al principio, en los años 20, 30, aparece esta señora, Margaret Sanger, que es la fundadora de la Planned Parenthood, que las principales promotoras del aborto a nivel mundial. Vea, todo esto es pre-hitleriano. Obviamente después Hitler lo pone en marcha, toda esta maquinaria bélica buscando esa purificación de la raza. Y después de esas atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, los promotores de la eugenesia se quedan calladitos. Dicen, no vamos a hablar de eugenesia porque suena muy feo. Eso viene la promulgación en el 48 de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos promotores de eugenesia? Empiezan a cambiar la nomenclatura, empiezan a usar eufemismos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hablan de aborto o de eugenesia, sino que hablan de salud reproductiva, hablan de derechos, empiezan a hacer un lobby importante en la ONU, se empiezan a introducir, hay una fuerte inversión por parte de empresarios o empresas, ONGs, está la Fundación Rockefeller, invaden la ONU, y a partir de esa invasión de la ONU empiezan a hacer un lobby grandísimo. La IPPF se hace parte como ONG consultora de la ONU. Entonces las políticas abortistas son exportadas a nivel mundial. Entonces en esa línea para empezar con todo esto, ellos no pueden entrar de una vez directamente, por decirlo así, con los tacos por delante. Ellos son sutiles. Entonces una de las sutilezas es primero manipulación del lenguaje. Manipulación del lenguaje, es bajarle el tono a todo lo que suene, y entonces empiezan a cambiarle los nombres. Como decía, ya no es aborto, ahora es interrupción terapéutica del embarazo. ¿Quién se va a oponer a algo que suene bueno? Cuando habla uno de terapia, ¿qué es lo primero que uno viene a la mente? Terapia, es algo bueno. Entonces ellos empiezan a buscar estos recovecos en las leyes de todos los países. La historia está tan clara. Pero esos son de las leyes nuestras. Sí, pero la historia está tan clara. Y desde el año 70 están exactamente, en los años 60, leyes muy parecidas estaban en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Pero en esa línea, y ahora volvemos al tema psiquiátrico, porque nos quedó pendiente ahí. Yo leía en la semana, hace 2 semanas, que tuve al licenciado Juan Diego Castro. Él hizo una referencia corta al aborto y dijo que ya eso estaba, el no castigo por abortar ya estaba establecido. Entonces yo me di a la tarea de investigar dónde estaba, y te lo voy a preguntar porque esto tiene una relación con la discusión que se ha planteado ahora. El marco de referencia tuyo es muy apropiado, pero hoy, dentro ya sea de eufemismos o que estén cambiando terminologías, hoy lo que se está hablando de los grupos, en caso de Costa Rica por lo menos, yo no digo que después no quieran algo más que eso, es del aborto terapéutico, como ese primer ingreso a discutir esto. Entonces, sobre ese aborto terapéutico, el artículo 93 del Código Penal dice: también extingue la pena el perdón que en sentencia podrán otorgar los jueces al condenado, previo informe que rinda el Instituto de Criminología sobre su personalidad en los siguientes casos. Hay varios casos, pero hay 2 que ahora leí que son en referencia al aborto. 4. A quien haya causado un aborto para salvar el honor propio o haya producido con ese fin a un ascendiente o un descendiente por consanguinidad o hermana. 5. A la mujer que hubiese causado su propio aborto si el embarazo ha sido consecuencia de una violación. O sea, en el artículo 93, ciertamente, como lo dijo el licenciado Juan Diego Castro, se establece consecuencia por una violación.
Y el aborto terapéutico se está planteando hoy de que no hay claridad sobre cómo se debe ejecutar y que muchos doctores, se dicen los que promueven el aborto, que no toman la decisión por miedo a las consecuencias de la decisión. Una semana o 2 semanas después, no, la semana pasada, que tuve aquí a Tania Molina y que leía fuera del programa, con ella hablaba de esto, ella me dice que este instituto de criminología, ella es criminóloga, no existe en el país. Que el artículo 93 habla del instituto de criminología, que no hay ningún instituto de criminología que pudiera hacer ese estudio, analizar si hubo violación o no hubo violación, para poder establecer la posibilidad de permitirle a la mujer un aborto por una violación. ¿Cuál es tu interpretación al respecto? Ok, vamos a ir a tratar de dividirlo en partes. El aborto que se está tratando de pedir en Costa Rica incluye la causal salud, ¿verdad? Que ya habíamos hablado, que es el completo estado de bienestar bio, o sea, físico, psico, mental, social, biopsicosocial. Eso quiere decir que yo estoy completamente sana, estoy completamente cuerda y estoy completamente millonaria, por decirlo de alguna manera, o con todas mis necesidades resueltas. Yo sigo diciendo que yo no conozco a esta persona todavía que está completamente sana, pero bueno, ahí ya tenemos un serio problema, ¿verdad? Luego, en este planteamiento que se está dando en Costa Rica, precisamente los 2 casos que se llevan a la Comisión de Derechos Humanos son 2 casos de malformaciones fetales, ¿verdad? Ana y Aurora tienen 2 embarazos con 2 bebecitos que tienen diferentes malformaciones fetales. Ellas aducen que este embarazo les produce ciertas problemas físicos, problemas psicológicos, que ciertamente son tratables, ¿verdad? Porque una de las condiciones para que se dé el aborto impune es que no haya tratamiento, ¿verdad? Y ellas llevan esto a la comisión. Entonces, en este momento, y el aborto terapéutico, si usted lo busca en los diferentes manuales, incluye la malformación fetal o la malformación, digamos, las malformaciones congénitas. Aunque dentro del artículo 121 no está incluido los daños del bebé, ¿verdad? Hay que tener entonces en cuenta varios temas. Desde el punto de vista, el doctor Arias pues es el especialista en esto, pero desde el punto de vista de violación. La violación se ha estudiado muchísimo, ¿verdad? Las repercusiones que tienen a nivel mental. El doctor Eduardo nos podrá ayudar, pero ese sentido de vacío, precisamente de violación, ¿verdad? De pérdida de control, etcétera, se ha visto que se reproduce al hacer el aborto. Y lo que hablábamos en una entrevista pasada, ¿verdad? Se ha visto que las personas que deciden tener quiero decir que hay estudios, ¿verdad? Que han determinado que las personas que deciden tener su bebé no se arrepienten, porque sienten que toman control nuevamente de su vida, que están haciendo de algo malo, están sacando algo bueno, que esto es sumamente importante a la hora de la salud mental, ¿verdad? O sea, de un acto negativo están sacando un acto positivo. Yo no podría opinar de la parte legal, ¿verdad? Porque no es mi campo, pero sí le puedo opinar desde el punto de vista médico. Hay que tener claro, y eso a mí me interesa que le quede muy claro a la opinión pública. Muchas veces a uno le dicen, mire, pero es que ya el aborto está dentro de la ley. No, el aborto no está como un derecho dentro de la ley, está dentro del Código Penal, que es un libro de delitos, no de derechos. 1. 2, el hecho de que para que un aborto se dé, tiene que simplemente no puede haber ningún tratamiento para que matemos a esta persona, porque es que es una persona, y desde el punto de vista científico nadie lo puede negar. Por eso es que entran otros conceptos sociales a juego, porque desde el punto de vista científico el ser humano empieza con el cigoto y termina cuando se muere naturalmente o accidentalmente, o como uno vaya a morir, ¿verdad? No hay ningún stop dentro de este desarrollo de nosotros, como para decir, bueno, a partir de aquí, sí somos personas, ¿verdad? La otra cosa que es importante, mucha gente le dice, bueno, mire, pero es en caso de emergencia, solo que la mujer se vaya a morir. De nuevo, no es en ese caso,
¿Por qué? Porque si usted puede pasar a una comisión a presentar su caso, ir a pedir primero el aborto, luego ir a una comisión, que esa comisión se reúna, que decida, que usted puede ir a apelar y todo eso, ¿cuánto estamos hablando ya? 15, 22 días. Eso es lo que se quiere en este momento Pues poner. decía, porque aquí hay el Instituto de Criminología en este artículo, pero no existe. Entonces, Bueno, si hay una violación, siguiendo el artículo 93 penal, nadie podría ir a un Instituto de Criminología para ser evaluado a ver si puede o no puede abortar, porque viene el tema psicológico, pero también desde el punto de vista psicológico pueden haber diferentes interpretaciones. Y pregunto, ¿por qué no dejar que sea la propia mujer la que decida después de una violación si tiene que abortar o no tiene que abortar? ¿Por qué los psicólogos tienen que decirle que va a padecer esto, va a padecer? A lo mejor no todos los casos son iguales. Dentro de mi ignorancia le pregunto, ¿por qué? Porque yo me pongo en el caso, yo padre solo de hijas, me pongo en el caso de lo que puede representar una violación, un ultraje, el ingreso a una casa de gente indeseable que roban y que por deporte vienen y violan a la gente que está en esa casa, y tal vez no es una violación, sino que son 3, y después, ¿por qué al día siguiente, inmediato, demostrada la violación, no podría haber un aborto, doctor? Vean, no es que estoy evadiendo ese tema académico de dar las consecuencias psicológicas y todo eso, sino lo que quiero dar a entender, o lo que con esa introducción que hice, es de que los promotores del aborto, una de las tácticas que ellos utilizan es, primero, traer el tema a colación. O sea, que se vea, que se oiga, que se escuche por la radio, por la televisión, por la música. Y aquí estamos invirtiendo el programa en exactamente. Eso. Entonces ellos, y en buena hora, como desde el punto de vista científico no pueden contradecirnos, porque no tienen argumentos científicos, lo tiran hacia la parte social. O sea, ellos, los argumentos hacia parte social y sobre todo a temas controversiales y un autor decía lacrimógenos. O sea, en el sentido de que son casos extremos, que son hasta el punto de vista paradójicos, sin solución, y eso es lo que a ellos también les sirve, que nosotros nos enfrasquemos en ese tipo de conversaciones, porque son temas que en realidad nadie va a ponerse de acuerdo. Pero no nos podemos esconder, no podemos guardar y taparlos. Están en la pared y hay que discutirlos. Sí, pero eso es lo que ellos quieren, que nos quedemos encerrados ahí, que se enciendan las pasiones, que la gente empiece a dudar, porque lo que quieren ellos es sembrar duda. La duda, sobre todo, una persona con convicciones claras, firmes, en decir que no, que yo no apoyo el aborto, pero empiezan a decirle, pero en este caso, entonces ya empezó a dudar, y ellos lo que quieren es eso, que empecemos a dudar. Esa pequeña duda la empiezan a escarbar con más fuerza y más fuerza y más fuerza, hasta llegar al punto en que empecemos a discutir cosas que eso es el año 70. Como le decía, en Estados Unidos en los años 60, el doctor Bernard Nathanson dice que ellos encontraron bajo estas mismas premisas de el indulto al aborto no terapéutico, en el caso de que las mujeres tuvieran riesgo, ese era el portillo que ellos ocupaban y ahí fue donde se metieron. Entonces, a través de ese punto empezaron a exagerar cifras. Ustedes hablaban la vez pasada de 27,000 abortos clandestinos. Yo no sé cómo hacen para contar abortos clandestinos. Pero ellos tienen un manualito. Dice, vea, vamos a meter el aborto. Primer punto es traer el tema a colación. Entonces, que todo el mundo lo empiece a hablar como algo cotidiano, como una entremesa. Después, vamos a exagerar cifras. El doctor Nathanson decía que en esa época, si acaso había 300 muertes por abortos clandestinos, pero empezaron a exagerar y dijeron que eran 10,000. Ellos se confabularon con periodistas y empezaron a publicar que eran 10,000, que era una barbaridad. Y después de eso, el otro paso es, después de que la gente empieza a vivir cifras exageradas, que nadie puede refutar, porque no es demostrarlo, no lo pueden demostrar de ninguna forma, ni tampoco refutarlos porque no hay pruebas, pero ya sacaron una cifra. El siguiente paso es traer temas, casos excepcionalísimos, pero desde el punto de vista que causen sensibilidad.
Costa Rica ha crecido y con el tiempo hemos cambiado. Cada vez somos más y con más puntos de vista diferentes. No solo somos surfistas, ni solo somos futbolistas. Hay pequeñas empresas y grandes. Somos los de Peñas Blancas, los de Paso Canoas. Es hora de sumarnos, no de restarnos, porque solo juntos somos progreso. Banco Nacional. ¿Qué llevo? Hacé la diferencia. Elegí comer frutas, vegetales y tomar agua. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Costa Rica ha crecido y con el tiempo hemos cambiado. Cada vez somos más y con más puntos de vista diferentes. No solo somos surfistas, ni solo somos futbolistas, productores e importadores. Somos los de Caldera y también los de Moín. Es hora de sumarnos, no de restarnos, porque solo juntos somos progreso. Banco Nacional. Ciertamente cuando se habla de 27.000, yo te lo decía vos en el programa de Radio Café y Palabras, 27.000 abortos, bueno, y que esa estadística la sacó el INEC, porque la gente, si es ilegal el aborto, si hay gente que lo hace, cuando llega un instituto serio, llegan a hacer una encuesta, no lo va a decir porque puede haber delito detrás de eso. Los médicos, si algunos lo han practicado en forma ilegal, tampoco lo van a decir porque puede haber consecuencias. Entonces no hay seguridad de si son 27 o si son 2. Pero desde la perspectiva de lo que se ha llamado aborto terapéutico, que bien lo explicabas vos y el doctor agregaba al respecto, lo de la palabra terapéutica, sí se sabe que se dan casos como el de estas 2 señoras que vos hacías referencia. ¿Qué está impidiendo en Costa Rica que en este caso de malformaciones o en el caso de violación, que está establecido, como le leía yo en el artículo 93, la posibilidad, lo que pasa es que habla de un instituto de criminología que no existe, que en el caso ese de violación o de caso de malformaciones se pudiera practicar el aborto? ¿Qué es lo que lo está impidiendo? Vamos a... Voy a entrarle un poquito a la parte legal, que no es lo mío, pero bueno, voy a entrar un poquito a la parte legal. Estos artículos hablan de abortos que se realizaron. Es decir, no me dan permiso a mí, no me están dando permiso a mí para que yo vaya a hacerme un aborto si siento que se dañó mi honor o si se va a dañar mi honor. No, si yo me hice un aborto porque tenía esta situación, yo me lo hice, sí, es post, entonces no es previo. Un juez analiza esa situación y eso tiene que quedar muy claro. El artículo 121 de la misma manera. Sí, así aborto cuando con se ha hecho aborto procurado, exacto, honoris causa, culposo, si pasara esto, impune. Si esto se dio, sí, exacto, si se dio un aborto bajo estas circunstancias, entonces el juez agarra este código penal y dice, bueno, mira, cabe dentro de esto, y el juez decide, no tiene un reglamento de cómo aplicar el aborto, no. Él decide, bueno, en base a estas pruebas, esto no es punible, no va a llevar una pena. ¿Por qué? Porque había una situación mental, etcétera. Bueno,
Eso es importantísimo. Otro punto que es súper importante, ¿qué es lo que nos tiene a nosotros aquí? Son vidas. Cuando uno habla de aborto, nuevamente está hablando de muerte, de una vida. Eso tiene que quedar muy claro. Uno podría decir, bueno, 300 muertes no son importantes en este mundo donde mueren miles de personas al día, ¿verdad? Pero claro que son importantes. Cada muerte es importante, por lo menos para los que pensamos que la persona tiene un valor intrínseco, ¿verdad? Independientemente de si es útil o no a la sociedad. Cualquier muerte es importante. Pero tenemos que tener claro que cada vez que se hace un aborto, una persona va a morir. Cada vez que se hace un aborto. Tal vez la madre no muera, pero una persona va a morir. Eso tiene que quedar muy claro. Si estamos hablando de que en Costa Rica se hacen 27,000 abortos, digamos que eso es una cifra que ya sabemos que se hace en un estudio de opinión, digamos, en una encuesta de opinión a médicos, ¿verdad? Que no es una cifra real, que lo que hablábamos, que lo que sí dice real este estudio es que no había habido una muerte relacionada con el aborto clandestino, el aborto ilegal, eso sí es claro en el estudio. Lo que sí tenemos, bueno, no, perdón, lo único que no tiene claro ese estudio es eso, que no había habido una muerte relacionada con esos abortos, porque de nuevo, claro que habían habido, y si son 27,000 abortos, son 27,000 muertes. Que no haya muerto la mamá es una cosa, pero definitivamente ese bebé que se estaba gestando murió, porque si no, no hay un aborto. Eso tiene que quedar muy claro. A mí me entra en complicación hoy, en los años cuando se legisló al respecto, pues era otro planeta. Hoy dentro del marco de, por lo menos en las principales ciudades, en las metrópolis, que alguien aduzca que tiene desconocimiento sobre métodos anticonceptivos y el uso del preservativo y demás, pareciera no tener lógica, ¿verdad? Antes uno compraba, un muchacho llegaba a una farmacia a comprar un preservativo y casi que era como un secreto de Estado. Hoy los encontrás en el supermercado a la par de los chicles. Y ya no los compran solo los hombres, los compran las mismas mujeres. Entonces, dentro de ese marco, yo comprendo que ese tipo de aborto de irresponsabilidad, que se practica, tengo sexo y después decido al mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses, si aborto o no aborto, tiene un alto grado de irresponsabilidad en aquellas personas que teniendo acceso a internet y demás para poder prevenir embarazos, porque esto no es un tema religioso, por lo menos no lo quiero plantear así, desde que si la iglesia permite o no permite los anticonceptivos, eso yo lo estoy sacando del tema, a mí eso no me interesa discutirlo, eso es una decisión de cada persona, el tema religioso, pero en el caso este particular, entonces del aborto terapéutico, como se ha llamado, no hay ninguna legislación previa que permita suspender un embarazo. En Costa Rica no, en Costa Rica dentro de los libros, diría uno, de los códigos que otorgan derechos, ¿verdad? No existe una ley que permita que se realice un aborto. Lo que sí existe, por supuesto, es la buena práctica médica, ¿verdad? Que si nosotros estamos viendo que hay una mujer que está llegó en un shock séptico, por decir, la mujer se está muriendo, por supuesto que nosotros tenemos que tomar una decisión como la tiene que tomar un juez, y ahí etcétera. El Código Penal sí lo protege. Por supuesto, el Código Penal sí lo va a proteger, así que no tiene que haber miedo, en los médicos no tiene que haber miedo. Cuando usted puede sustentar una decisión que usted tomó, ¿por qué? Porque había un riesgo claro, inmediato, grave para la vida o la salud, digamos, pero grave, inmediato para la vida de esta paciente, y no pudo haber hecho nada más, y usted lo puede sustentar, usted no tiene que tener miedo, porque usted está cumpliendo con su buena práctica médica. Qué interesante. Fíjate que la semana pasada en el programa de radio tuve a don Manrique Jiménez Mesa, abogado constitucionalista, y yo le hacía preguntas sobre este mismo tema. Y él me decía que en el tema donde la vida, bueno, él decía, y prácticamente son sus palabras, la vida como valor supremo por excelencia no puede ser reglamentado. Y me llama la atención porque lo que se está discutiendo a veces es que hay que hacer un reglamento para el aborto terapéutico, y ustedes me dicen que no existe ninguna ley que permita ese aborto previo sino que es post lo que habla el Código Penal.
Y entonces decía, no puede ser reglamentado, tiene que ser a través de una ley vinculando al principio de tipicidad. En materia penal no se puede reglamentar las sanciones, deben ser por ley. La ley establece el cuadro fáctico y los delitos y sanciones respectivas. Los reglamentos serían solo para un aspecto técnico. Entonces, aquí lo que a mí me está quedando claro es que hay una, y ahí sí voy a lo que vos estabas planteando, hay un debate ideológico y no un debate sobre lo que debería ser plantear una ley, no un protocolo, no un reglamento sobre el tema del aborto. O sea, si se va a plantear el tema del aborto porque hay riesgo de la madre y hay médicos, como dicen algunos de ellos, que tienen miedo de practicarlo, debería ser desde la generación de una, en la Asamblea Legislativa, de una ley y no de reglamentos, tal y como lo dice don Manrique Jiménez Besa. Es que, vean, la Constitución protege la vida, o sea, la vida es inviolable. Entonces, ¿cómo hacemos caber otra ley que diga que entonces ese artículo tiene sus excepciones? Ese es el punto, Claudio. Ellos quieren una rendijita, una pequeña rendijita para meterse y empezar a abrir todas las opciones, porque después de esto de decir, no, yo quiero... Te interrumpo, es que ellos dicen que el aborto terapéutico está regulado, que está comprendido como legal en la jurisdicción costarricense, y mi conclusión es que no existe nada que permita eso. En ningún lugar dice aborto terapéutico, esto es un constructo semántico que ellos idearon. O sea, todo eso, y tanto lo repiten que la gente lo ve tan natural, pero en ningún lado es aborto terapéutico. Es más, no existe. O sea, es que, ¿qué terapia es matar a un chiquito? O sea, yo quiero que alguien me diga qué se cura matando a un chiquito. Eso es lo que hay que, científicamente, o sea, ¿qué se cura? ¿Nada? Absolutamente nada. ¿Y vos como psiquiatra estás seguro que después de una violación esa madre puede ser feliz con su criatura? Ve, entonces aquí el Estado... Esa pregunta está pendiente hace rato. Es decir, el Estado entonces tiene 3 obligaciones. Castigar al violador, ¿verdad? Darle soporte a esa madre y proteger al niño. ¿Por qué? Porque ese niño tiene toda la dignidad de ser humano como cualquier otra persona. Entonces el Estado no puede arrogarse el derecho a quitarle la dignidad a ese chiquito solamente porque fue concebido bajo esas circunstancias. Eso va en contra también del principio de respeto a la vida. O sea, la madre y el chiquito son inocentes. Entonces no se puede castigar a ninguno de los dos. El que se puede castigar es al violador. Entonces el Estado tiene que darle ese castigo a ese violador, pero proteger a la mamá o darle su apoyo y que ese chiquito reciba toda la protección. ¿Y las consecuencias de esa madre? Ahí está, para eso tenemos... O del niño cuando esté grande, de saber que su padre es un violador. Que existen terapias, existe un arsenal terapéutico muy importante. El Estado, obviamente, y eso hay que decirlo, ha abandonado mucho la salud mental de los costarricenses. O sea, lo que invierte económicamente en la salud mental es una miseria. Eso es una... Un violador podría... Se me viene la pregunta ahorita, ustedes no son abogados, pero me surge la pregunta, pero ustedes están en el tema del aborto muy metidas. ¿Un violador puede reclamar paternidad a futuro? No sé, eso sí. Me surge la inquietud ahora, en este momento. Yo pienso que no, yo pienso que moralmente no, pero el asunto es ese. Volvemos a lo mismo, siempre redundar en ese tema. Yo creo que usted está muy preocupado por esto, pero es que eso es lo que ellos quieren, que nosotros nos enredemos en temas triviales, o sea, temas casi que paradójicos. Yo estoy preocupado por la gente que es violada. Esa es mi preocupación. Sí. Y entonces, ahí sí considero, entonces, porque no es un embarazo, no es el disfrute de una relación sexual. Podemos hacer leyes mucho más fuertes y unas redes de apoyo mucho más importantes y preventivas, y dar una educación pero siempre habrá un caso que se escapa a esas son las excepciones. A esos casos. Don Claudio, en este tema, y tal vez para que las personas entiendan, ¿por qué, por supuesto, y yo se lo dije la vez pasada, cualquier abuso, cualquier violación, cualquier violencia debe ser erradicada de raíz? No se erradica castigando a el producto final de esta violación. El país se enfrasca en este tema solo cuando se habla de aborto, pero todos los días
Todos los días hay mujeres que están siendo violadas, y hombres también, Hay niños que están siendo abusados. Es el pan nuestro de cada día en los hospitales. En un hospital psiquiátrico, la mayoría de los pacientes tienen un antecedente de abuso sexual. ¿Cómo es posible que nosotros como sociedad vengamos a decir que este tema es importante solo si una mujer queda embarazada? Al final de todo el ciclo de violencia y demás. Ahora, tal vez la palabra no sea trivial, sino que vamos a este punto. De todos los abortos que se realizan en este momento en el mundo, dependiendo de las estadísticas que usted vea, 0.01, 0.03 o 0.05 de los abortos, de cada 100 abortos, la mitad de un aborto, medio aborto, es hecho por la causa de la violación. Sí, tal vez eso es lo importante de entender. El 93%, el 95%, dependiendo de las estadísticas que usted vea, se realizan con base en causas sociales. ¿Qué son causas sociales? Paridad satisfecha. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tuve los hijos que yo quería tener, que me afecta mi proyecto de vida. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el libro Causal Salud, que hacen todas las asociaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, etcétera, ¿verdad? Entonces, este libro nos lo facilitaron, ¿verdad? Para que nosotros entendiéramos, nos sensibilizáramos de cuáles eran las causalidades sociales. A mí me sirve mucho, de hecho, el libro, porque ahí yo puedo entender la gravedad del aborto. Ahora, esto no es algo que se puede venir algún día. La CEDAW, o como se diga, la Convención para la Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, el año pasado, que es una rama de la ONU, le dice a Costa Rica que Costa Rica tiene que despenalizar el aborto en caso de malformación fetal, en caso de violación y en caso de riesgo para la salud. Ahí sería ampliar el Código Penal. Y tiene que descriminalizar cualquier otra causa. ¿Sí me entiende? Ahí se amplió mucho el abanico. Tiene que despenalizar estas causas y tiene que descriminalizar todas las otras causas. Eso lo dice la Convención para la Erradicación de la Discriminación. O sea, no estamos hablando de algo que pudiera pasar. Los médicos, los científicos, ¿a partir de qué momento consideran que es un niño, que es una personita? Desde el momento de que uno es cigoto, o sea, su primer día, don Claudio, en este mundo fue como cigoto. No, le pregunto por el tema de la pastilla del día después, que también se discute. Ese es otro tema que podemos desarrollar en otro, claro, porque este es otro tema riquísimo en la consideración ética de todos estos otros procesos, ¿verdad? Pero tal vez como para terminar el tema de aborto, que de por sí ya es bastante rico y no lo podemos terminar en un solo programa, ¿verdad? Aquí la preocupación nace de que esto tiene una historia natural. Esto que le narraba el doctor Arias con tanta precisión es la historia natural del desarrollo del aborto libre, el aborto a demanda, el aborto cuando yo considero que lo quiero, en todos los países, y lo estamos viendo en Argentina en este momento. Estas muchachitas, muy doloroso, salen diciendo: este es mi cuerpo, ya lo habíamos hablado. Usted no tiene, ningún cuerpo tiene, o a menos que tenga una enfermedad, ¿verdad? Tiene dos corazones que laten a diferente ritmo, tiene un ADN diferente, tiene un sexo diferente. Usted no puede decir: este es mi cuerpo y tengo adentro un hombre, o un hombre y una mujer, o, ¿verdad? Eso es un tema, ¿verdad?, muy difícil de entender, que yo diga que este es mi cuerpo, a sabienda de que este se mueve diferente, él puede estar despierto y yo puedo estar dormida. Como decías vos, es raro tener que venir a explicarlo a estas alturas. Pero en esa misma, como ya se nos está acabando el tiempo, yo me pregunto, y te la hago a vos la pregunta, ya se la había hecho a la doctora en el programa de radio: ¿por qué los hombres no podemos hablar, o por qué hay grupos feministas que dicen que los hombres no podemos hablar de este tema cuando es en negativo, pero cuando es en positivo sí aceptan la participación de los hombres en el tema? Si estoy de acuerdo con el aborto, venga, exprésese, diga, apóyenos, pero si no, la primera frase es descalificarlo a uno porque le dicen: usted no es mujer, usted no tiene cuerpo de mujer, usted no puede hablar del tema. Es lo mismo, el manualito de ellos viene estandarizado para todos. Entonces, uno de los primeros, o los puntos que ellos quieren dar a entender, es de que todo hombre que opine sobre esto es un patriarca, machista, insensible.
Entonces ya con eso tratan de descalificar a los varones. Entonces, como estamos en una sociedad tan sensible, que queremos tener anestesia intravenosa para no herir susceptibilidades de nadie, entonces antes de que me digan machista, insensible, patriarcal, retrógrado, entonces mejor no hablo nada. Me callo. Me callo. O sea, eso es parte del manual que ellos tienen. Todos los argumentos, esos de que es de mi cuerpo, de que decido, de que yo puedo hacer, estos son lemas ya establecidos. Eso no lo inventaron, no se les ocurrió a las que manifestaban, las organizaciones, todos ya vienen instruidos desde altas esferas, diciendo, ustedes digan esto, pongan eso en las pancartas, manipulen de esta forma, liguen esta situación con esta situación, todo eso viene. Entonces, y una de las partes es neutralicen al hombre, háganlo ver como un ser agresor, como el culpable, incluso estas corrientes dicen que la maternidad en sí es una imposición de los hombres. O sea, ya lo quieren ver de esa forma. Entonces, ellas tratan o los profesores del aborto, en descalificar todo criterio proveniente de un varón. Por eso se da esta situación. Ya estoy seguro que en sus redes sociales, o no sé, sí, ya me va a llover bastante, no importa. El asunto... El derecho de expresión, de pensar, es una democracia. En eso volvemos... Todo está en un manual. Ellos no tienen nada fuera de su foco de acción, de su campo de acción, todo lo tienen controlado. Si este fulanito dice esto, díganle esto. Si fulanita dice esto, descalifíquenla con esto. Todo está bien controlado. Esta ideología cuenta con una capacidad económica tan grande, tan inimaginable, y está infiltrada en todos los ámbitos. Argentina fue aprobado, bueno, en primera instancia, ahora fue aprobado en el Congreso, 14 semanas, ya eso es un bebé, prácticamente. Sí, sí. Entonces, Tal vez, perdón. Bueno. Se nos va el tiempo, pero no importa, 30 segundos cada uno. Sí, por supuesto que cada persona es dueña de su cuerpo, en el tanto de que vaya a contribuir a la sociedad, en tanto que lo vaya a respetar, en tanto que vaya a respetar su dignidad. Esta nueva persona, que ya sabemos científicamente se ha formado, está resguardada dentro de ese cuerpo, pero no es lo mismo. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a ambas personas. ¿Por qué no nos enfrascamos en estas discusiones? ¿Por qué no tratamos de ayudar a que se resuelvan las malformaciones? Sí. ¿Por qué no tratamos de ayudar a que las mujeres tengan mejor salud mental? ¿Por qué no tratamos de apoyar inclusive a las parejas para que este niño pueda tener una mejor calidad de vida? A mí me preocupa, ya le digo, cuando ha habido abuso y violencia. El aborto como un método anticonceptivo, por supuesto que no estoy en total oposición a eso, doctor. Entonces tenemos que, primero, tener en cuenta de que no hay vida sin sentido. Toda vida, independientemente de la condición genética, fisiológica del chiquito o su estado embrionario, fetal, ninguna vida, o sea, todavía tiene sentido. Eso es importante. Y después darnos cuenta de que estamos siendo víctimas de una manipulación ideológica, sistemática, bien orquestada. Ojalá que todos nosotros empecemos a analizar, o sea, qué natural o en qué parte de la naturaleza está en que decidimos la muerte de un bebé. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Es un tema que a lo mejor requiera otros programas para que a usted le quede más claro. Pues hay muchas cosas que hablar alrededor de esto, pero definitivamente lo importante es que usted conozca, se introduzca en estos temas y que no entre en grados de ignorancia, aprobando o desaprobando sin antes conocer sobre el tema. Un abrazo y los espero en 8 días aquí en Noches sin Tregua, la política con P mayúscula. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Salud. Claro.